Hola, mi nombre es Clara y soy cofundadora de Terra Editorial. En estos vídeos vais a encontrar una recopilación de nuestras pijamadas editoriales, una serie de directos que realizamos en nuestra cuenta de Instagram y nos permite charlar con personas del mundo del libro de diferentes sectores. La idea de las entrevistas es abrir una pequeña ventana a todo lo que hay detrás de una historia. La escritura, la ilustración, la comunicación, la corrección, la traducción y todas esas partes que se quedan ocultas, y las comunidades lectoras y los caminos personales de quienes forman parte de este sector. Queremos que sean conversaciones tranquilas, cercanas y útiles, tanto para quienes leen, escriben o publican, o simplemente sienten un poquito de curiosidad sobre este sector. Los directos se realizan en nuestro Instagram, pero semanas después los subiremos aquí para que podáis verlos con calma. Y ahora sí, vamos con la presentación de la entrevista de hoy. Hoy os traemos la segunda y última entrevista realizada el 23 de mayo de 2026 en nuestra pijamada editorial, en la que hablamos con Dani, diseñadora e ilustradora editorial. Con ella hablamos de diseño, ilustración, portadas y de todo ese trabajo visual que ayuda a que una historia tenga identidad y te llame incluso antes de abrir su portada. También hablamos sobre su experiencia con autores autopublicados y de lo importante que es entender la esencia de un libro para poder plasmarlo. Y como siempre, tenéis sus redes en la descripción. Es una pijamada editorial, la pijamada editorial, la pijamada. Hola, Hola, ¿qué tal? Perdona el alcance tan a la hora. está bien. No sé si soy yo o cuando yo hablo como que se escucha a veces como por detrás. No, ahora no. Vale, fue al principio solo. Vale. ¿Qué tal? Es tarde aquí, ¿no? Bueno, ni tanto, van a ser las 1 de la tarde por aquí. Ah, bueno. Casi en nada, cuando terminemos ya te vas a contar. Sí. Vale, pues vamos a ver, entonces si quieres, como hay gente que no te conoce, si te quieres presentar un poquito para que te haga un poquito de cara. Ok, está bien. Bueno, yo soy Daniela Osorio o Dani para los amigos. Soy de aquí de Venezuela, tengo 22 años y soy ilustradora y diseñadora de portadas, escenas de libros, personajes. Me gusta mucho lo que es el ámbito editorial, pero también soy lectora, me encanta leer un montón de libros, también leer, ver webcomics, novelas gráficas, anime. Me gusta mucho lo que es el arte, la cultura y todo lo en sus expresiones. Así que soy muy fan de películas, series, sobre todo animadas donde se usan mucho diferentes efectos de ilustración y así. Entonces, eso lo ven mucho en mi trabajo también. Claro, porque tú comentabas que eras ilustradora y diseñadora editorial. Trabajaste directamente con empresas autopublicadas, ¿no? Sí, mi principal trabajo ha sido con autores autopublicados que publican ya sea por Amazon, que su gran mayoría opta por esta opción, o deciden publicar de mano con una editorial tradicional o una editorial independiente. Entonces yo diseño sus portadas, en algunos casos he diseñado personajes que a ellos les gusta para hacer fichas de personajes o para incluirlos en interiores de sus libros, o incluso he trabajado con autores que publican en plataformas digitales tipo Wattpad, Inked, que también les gusta crear su comunidad alrededor del libro con esos detalles. Ay, qué guay. Vale, pues, ¿cómo explicarías de una forma sencilla para una persona que no sabe nada del mundo editorial? Ok, de forma sencilla. Pues mi trabajo es hacer que tu libro enamore. Es así de sencillo. Porque lo primero que ve un lector es la portada. Y en 3 segundos él decide si le interesa el libro. Entonces, como lo primero que ve la portada antes de leer la sinopsis, mi trabajo es hacer eso, que él de una vez se enamore de esa historia antes de conocerla. Buen resumen. Comenta Mariví que dónde puede ver tus diseños. Tienes un portfolio o en tu página. Bueno, principalmente está aquí mi cuenta de Instagram, que es Danios Art. Ahí principalmente pueden ver, monto los diseños que hago de portadas, ilustraciones. Tengo también una cuenta de TikTok donde muestro igual mi proceso de trabajo, proceso de mis ilustraciones. Cuenta de Behance para los creativos también. Lo pueden encontrar, de hecho, ahí mismo en mi perfil, pueden encontrar información al respecto. Principalmente publico más que todo aquí en Instagram, que es donde más tengo a formar comunidad con los autores.
Claro, porque yo entiendo, ¿sabrías más o menos con cuántos autores has trabajado ya? Bueno, a la fecha, alrededor de tal vez 10 autores más o menos, porque he trabajado con autores, Ujú. a un solo autor, pero él ha querido que yo le diseñe varias series de libros o varios libros a la vez con él. Entonces, digamos que no es un número magnánimo aún, pero sí he trabajado varios diseños de portadas e ilustraciones. No hay números bajos ni números altos. Sí. Vale, y lo que comentabas de que trabajas con autores autopublicados y demás, ¿qué es lo primero que necesitas entender de la historia antes de empezar a diseñarla? Quiero decir, ¿tú te la lees, te la explican, cómo suele gestionarse? Bueno, el método de trabajo es diferente para cada diseñador o ilustrador. Hay quienes optan por, me leo los primeros capítulos de tu libro, ¿ok? En mi caso, no decido leer el libro no porque no me interese, sino porque me gusta más centrarme en el tema general. O sea, le pregunto, ¿de qué trata tu libro? ¿De qué va? ¿Qué Claro. género es? ¿Cómo se desarrolla la trama? ¿Qué te gustaría que transmitiera la portada? Porque, por ejemplo, es una historia de romance, ¿ok? Historias de romance hay muchas, pero ¿qué te gustaría que transmitiera la tuya? Entonces, a base de las emociones, yo me encargo de plasmar eso para que el lector cuando vea entienda, oye, esta historia trata de esto. Es una historia de romance, pero incluye estos otros detalles. Ya envuelve todo eso. Entonces, mi trabajo es preguntar cosas clave como de qué es la historia, qué tropes juegan dentro de esa historia, hacia qué público se dirige, y de esa manera puedo construir visualmente la portada para el libro o la ilustración en sí que va a ir para el libro. Claro, porque, por ejemplo, si te dicen, quiero representar una escena en concreto, la escena sí te la podrías leer porque es relativamente corto, no es leerse el libro entero. Exacto. Sí, porque hay casos en que el autor quiere que se represente una escena clave en la portada. Por ejemplo, oye, los personajes se conocen en un parque, algo así, ahí empieza todo, entonces quiero que se plasme esa escena. O los personajes, ellos más que todo es una historia tipo de trabajo, son compañeros, entonces toda la historia se desarrolla en el área de trabajo, se plasma directamente eso en la portada. Pero por eso todo se basa en preguntar directamente lo que está buscando el autor y qué es lo que necesita la historia para que el lector pueda entender eso. Claro, y supongo que alguna vez te pasó, porque a nosotros nos pasa a veces que una persona sabe lo que quiere, pero no es capaz de decirte, quiero a esta persona en esta forma, con o sea, con estas características y tal, y que luego tú le des el dibujo y no sea lo que se imaginó, porque a veces la imaginación juega en contra, por decirlo así. Tenemos un estándar raro. Supongo que alguna vez Sí, te habrá pasado. sí, sí, eso puede pasar porque a veces cuando imaginamos algo e intentamos explicarlo, tal vez pensamos que lo explicamos como lo estamos imaginando, pero la otra persona no lo está entendiendo de esa forma. Así que aquí donde juega mucho, en mi caso, es guiar al autor. Por ejemplo, si él me dice, no, mira, yo es una historia de romance con unos tropes de amigos que se enamoran, friends to lovers, es en un pueblo pequeño, ok, ya por ahí yo puedo hacer una idea. Pero ahí yo le pregunto, ok, ¿qué imaginas tú para tu portada? ¿Te gustaría representar a tus personajes o más bien elementos que representen directamente tu historia? Porque no es obligatorio que los personajes vayan en la portada. Por ejemplo, puede ser directamente un paisaje, por ejemplo, del pueblo donde se desarrolla la historia, pero que tenga ese aire tipo, oye, una historia que es amigable, un romance muy bonito, entonces todo se va desarrollando ahí. La idea es guiar al autor para que él mismo vaya como desarrollando, porque él ya sabe todo lo que pasa en el libro. Él sabe todo lo que pasa de principio a fin, pero la idea al momento de crear es que el lector no sabe nada aún. Entonces no le podemos contar todo de una vez. Así que es representar eso. Y a veces pasa, entonces yo le digo, ¿qué te gustaría que sintiera el lector al verlo? Y dice, oye, yo quisiera que el lector sintiera como que hay transmitir ese amor bonito,
ese romance, ok, me gustaría que sintiera como esa nostalgia porque es un amor que crece con el tiempo, ok, vamos a ir desarrollándola. Todo es conversar directamente con el autor para entender su historia y así desarrollar las ideas y bueno, presentárselas para que le coja cuál siente que va mejor con su libro. Claro, porque al final es un trabajo de comunicación todo el rato. Vale. Comentabas que te encanta ver feliz a los autores cuando ven el resultado final. ¿Recuerdas alguna reacción que te haya hecho especial ilusión? Sí, de hecho fue la primera vez que una autora decidió hacer eso, que ella me mencionó que junto con otra comunidad de escritoras iba a hacer una reacción a la portada de su libro. Entonces, cuando terminé la portada, ellas hicieron un video completo y entonces ver la reacción de otras personas que, por ejemplo, no conocían la historia de esa escritora y primera vez que veían esa portada y ver sus reacciones, o sea, decir que, oye, les gustaba, que estaba bonita, les gustaban los colores, los detalles, o sea, me llenó de mucha satisfacción porque yo sabía que aún no habían leído el libro, pero ya la portada les generaba impacto, entonces es algo que genera mucha satisfacción, mucha felicidad, a veces no encuentras ni siquiera las palabras para describir lo que estás sintiendo en ese momento. Claro, en ese momento conseguiste lo que tú comentabas, que la gente se enamorara de un libro sin haber visto nada más que la portada, ¿no? Exacto, Perdón. está bien. ¿Qué digo? ¿Qué es lo que comentabas? Que se enamoraron directamente de la ilustración y por ello de la historia. Exacto. Es como un buen trabajo. Sí. Vale. Las portadas son muchas veces el primer contacto con el libro, lo que comentabas. ¿Qué crees que tiene que conseguir una buena portada en los primeros segundos? Que se fijen más en el fondo, que se fijen más en los personajes, que transmitan si es un romance, si es un dark romance. Bueno, lo primero que tiene que transmitir es que ya le indiques al autor, digo, al lector, qué va a encontrar en esa historia. Y eso lo hace la composición completa, porque no todas las portadas son iguales. Y cada portada se diseña en base al género, trama y idea. Entonces, cuando uno hace la portada, de una vez tiene que indicar al lector, esto es lo que a ti te gusta. Porque cuando un lector lee géneros muy específicos, ya sabe identificar eso cuando ve la portada. Entonces, esa portada tiene que gritarle al lector, mira, esto es nuevo, pero es lo que a ti te gusta. Entonces, eso es lo que tiene que hacer una buena portada. Indicarle de una vez al lector, mira, esta es una historia de fantasía. Y sabes que es de fantasía porque tiene detalles en dorado, hay detalles como mágicos, hay una espada, hay una corona, es un romance así o es una historia de época o así sucesivamente. La composición entera le dice al lector, esto ya tú lo conoces, pero esta historia no la conoces. Así es sencillo. Claro, yo, por ejemplo, había visto que, no sé si es real, ¿eh? Había visto una chica que comentaba que, por ejemplo, si es un enemies to lovers, normalmente los personajes si salen como dándose la espalda. Casi nunca salen de frente. Entonces alguien te está Mm, diciendo, van a acabar juntos seguramente, pero hagan... Entonces sí, supongo que es eso, exacto. que está muy estudiado todo en el mercado, ¿no? Sí, porque en el mercado editorial hay personas que, y bueno, a veces lo opinan así los lectores que dicen, ay, veo muchas portadas repetidas. No es que se repita la portada, es que el mensaje que se transmite tiene que ser el mismo. Porque en el mercado editorial hay muchos libros que juegan dentro de los mismos géneros. Por ejemplo, romances deportivos, fantasía, o dark romance, o para usted de contar. Pero la portada en sí te tiene que transmitir ya de una vez de ese género, pero de una nueva historia. Por ejemplo, si es dark romance, es muy difícil que vayas a conseguir un libro así y tenga colores muy suavecitos, o la pareja en una escena muy bonita, tranquilita, no va a pasar porque le estás dando el mensaje equivocado al lector.
En cambio, con una historia de fantasía, de una vez lo ves, por ejemplo, el diseño que tiene el título, que es muy así como que es muy con detalles, dorados, plateados, o tienen elementos como enredadera, o para ustedes contar corona. Un ejemplo muy claro de historias de fantasía son de portadas que ya conocemos, tipo El Príncipe Cruel, que ya a medida que vemos esa portada ya decimos, ah, sí, eso tiene que ver con algo de fantasía porque vemos una corona, vemos que tienen como elementos de enredadera, algo tiene que ver. Así como hay historias tipo la saga de Acotar, que sus primeros diseños eran de imágenes de siluetas que eran elementos que forman parte de la historia, pero ya la tipografía te indicaba que era una historia de fantasía. Y así sucesivamente en un montón de historias de romance. Por ejemplo, cuando vemos libros de Imán Rubiales, ya con ver la forma de la portada, hacemos que son historias así de romance juvenil o son historias más ambientadas en un espacio específico, porque esa es la idea. La portada transmite el género de la historia. Por eso es que a veces cuando uno trabaja con un autor, uno pregunta eso, porque uno ya sabe qué colores, qué elementos puede incluir. Así que cuando el autor va a hacer una historia de fantasía, pero te dice que quiere usar colores pasteles, es difícil hacer eso, entonces tienes que explicarle que, bueno, si tu historia es fantasía, hay que usar colores que transmiten eso, tipo, el morado es un color muy usado para transmitir lo que es realeza, lo que es fantasía, lo que es algo mágico, porque todo eso juega aquí, el cerebro, eso es algo inconsciente en la mente humana. Ven algo, pero no saben qué es, pero algo les dice que eso ya es ese algo. Porque es sencillo. No sé si por ahí pasaba también, pero por aquí hubo un trend que era, si yo pienso en las asignaturas del colegio, para mí matemáticas es color rojo. Pues igual, es como una asociación inconsciente del cerebro que lo lleva a eso, ¿no? Sí, porque nuestro cerebro está diseñado para entender que los colores transmiten cosas. Por ejemplo, eso se usa mucho que se estudia lo que es la psicología del color, que el color transmite emoción. Por ejemplo, sabemos que una historia es de romance porque tiene colores rosados o tiene colores rojos. En cambio, cuando vemos portadas que tienen tonos más oscuros como grises, negro, ya entendemos, oye, es una historia más seria, tiene una historia más oscura detrás o es una historia de misterio. O portadas que tienen colores más azules, verdes, entendemos que es una historia más tranquila o la naturaleza juega muy parte de la historia, así sucesivamente. Claro. Claro, es que al final es casi estudiar psicología más que diseño. Yo quería solo dibujar bonito y terminé aprendiendo un montón de cosas. Nos pasa a todos, que entramos por una cosa y acabamos aprendiendo todo. Ay, sí. Em, vale, comentabas que tus proyectos favoritos son las historias de romance. ¿Qué tiene el romance que te inspira más visualmente o que te atrae más que historias, por ejemplo, de fantasía? Bueno, tiene que ver mucho porque cuando yo empecé a leer siempre me atrajo las historias de romance. De hecho, yo veía series y cuando había un romance envuelto a mí me encantaba. Entonces las historias de romance son mis favoritas porque siento que hay muchas formas de representarlas. No hay solo una forma en específico. Por ejemplo, puedo hacer una ilustración para la portada y poner a los personajes en una pose bonita que transmita que se aman, que hay un amor ahí. O puedo hacer elementos que juegan un papel importante porque también el amor está en las cosas pequeñas, en los detalles. Pueden ser que el libro juega de que, ay, no, la pareja se conoce en un café o envuelve de que la repostería juega parte de la historia. Ah, vamos a hacer detalles así. Vamos a hacer como que hay un café y todo juega en parte ahí, porque es donde genera, porque también los lugares cuentan historias y a veces hay lugares que son muy especiales para una pareja. Entonces, las historias romances tienen algo especial porque veo que el amor se puede representar de muchas formas. No hay una sola forma específica
de contar una historia de romance hay muchas, y también porque cada historia, cada pareja es diferente, tienen cosas que enfrentar, tienen problemas, tienen un desarrollo diferente, y lo bonito es ver cómo esa pareja crece junta en una historia. Entonces me gusta mucho eso porque, aunque es el mismo género, hay muchas maneras de representarlo. Claro, te da más libertad, por decirlo así, ¿no? Sí, hay mucha libertad creativa porque hay algo que en ciertas historias, por el tipo por el tipo de género, es muy necesario como que seguir un canon porque es lo que más funciona. En cambio, en las historias de romance, como ya dije, hay muchos detalles, hay mucho generando en la historia porque hay romances que son deportivos, hay unos que juegan tipo en la fama, otros que son que los convoy, que eso ahorita se está haciendo más boom, las historias con vaqueros. Entonces, Sí. todo eso da mucha libertad para poder plasmar mejor esa historia en la portada. Claro, pero ahí la libertad está de la mano siempre del autor, ¿no? Es decir, si el autor, aunque tú quieras hacer una cosa, él te insiste en que quiere hacer otra, tú imagínate que una persona con un romance insiste en que quiere colores oscuros en la portada. Tú intentarías que, si no queda como yo querría que quedara, yo no me voy a poner a dibujar este diseño porque no estoy conforme con él, o lo diseñarías igualmente y harías lo que el autor te diga. Es, es el día a día de saber cómo explicarlo. Por ejemplo, si el autor me explica que su historia es un romance tipo de verano, y él me dice, oye, pero yo quiero yo quiero usar negro en la portada. Yo le explicaría, bueno, tu historia es de romance. Es importante que tu audiencia comprenda eso. Es mejor que podamos usar otra paleta de color, porque le preguntaría por qué crees o por qué tienes la idea de usar ese color. Si él me dice, no, porque no sé, me gusta más ese color. Bueno, no se trata solo del color que a ti te gusta, se trata de lo que funciona para tu libro. Y lo importante es que los lectores quieran leer tu libro. Entonces explicarle también esos detalles, porque si él me dice que es un dark romance, ay, no hay problema, vamos a usar color negro, ahí nos resolvemos, no hay problema. Pero si es una historia que no es así, entonces sí. Por ejemplo, si me dice que es un romance, pero tiene más misterio que romance. Ah, ok, entonces sí podemos usar tonos oscuros y jugarnos un poco con ese tema. Pero si su historia no va con los colores que tal vez él quisiera, es importante comunicarle eso, explicarle lo que podría hacer. Y si él me dice, no, no, pero igual yo quiero usar ese color, bueno, le explicaría también de que, bueno, de que te lo pueda trabajar con ese color, se puede. Lo único malo es que lo más probable es que tenga el efecto contrario que tú buscas. Entonces Que es no llegue. muy importante, sí, porque tampoco, porque de hacerlo lo puedo hacer. Ok, hago el trabajo, le pongo negro, veo dónde entra, pero no es la idea. No es solo hacer el trabajo por hacerlo, es, es tenerle también cariño a la historia que tiene el autor, porque hay autores que han pasado 10 años con un manuscrito metido en el cajón de su cuarto y ahora quieren sacarlo al mundo. Entonces es tratar con cariño esa historia y explicarles que esa historia requiere de cuidados para que la gente también aprenda a quererla. Totalmente de acuerdo. De hecho, comenta Mónica que está aprendiendo mucho con este vídeo. Ah, bueno, eso es muy bueno. Y ahí entra la siguiente pregunta que quería comentarte, que es cuando diseñas una portada, ¿qué es lo que es más difícil para ti? ¿Captar el género, la emoción o la personalidad del autor? Porque, claro, tú tienes tu personalidad y el autor tendrá la suya. Entonces, compaginarlo todo es un poco a lo mejor jugar a los malabares, con emociones, personajes, todo. Sí, bueno, yo creo que son dos cosas que serían lo más difícil es transmitir emoción y la personalidad del autor.
primero emoción porque hay emociones que son complejas para poder plasmarlas. Entonces es cuando ahí tenemos que jugar con emociones más sencillas. Por ejemplo, si el autor dice que quiere transmitir muchas emociones a la vez, es complicado. Entonces es mejor irnos centrando, por ejemplo, quieres transmitir algo como deseo o amor o misterio, curiosidad, nostalgia, cosas así. Y después está la personalidad del autor, porque es posible que la historia que él creó vaya muy contrario a su personalidad. A veces esas cosas pasan. Sí, que es Entonces, el porque por ejemplo, sí, porque a veces puede ser que el autor haga una historia muy con temas tipo thriller, cosas así, y él es una persona muy cookie, muy así, cuchi, entonces, bueno, como no puedo. o sea, por ejemplo, hay gente que, Mariby, por ejemplo, que escribe Dark Romance, lo sabrá, hay gente que trabaja cara al público súper tranquilas y de repente te lees un manuscrito y matan a gente, hay Dark Romance, hay de todo. Es complicado, sí. Sí, Claro, pero sí. tú tienes que seguir la personalidad del autor o de la historia. Ahí lo importante, que lo que juega es la personalidad que tiene la historia, porque la historia es lo que va a leer va a leer el lector, redundando eso, porque está bien, uno, el lector, se siente en confianza de conversar con el autor, va a sus firmas y todo, pero capaz de verdad el autor es 100%, es la cara opuesta a lo que es esa historia. Un ejemplo muy claro son las que escriben The Romance. Todos conocen cómo es ese género. Entonces, lo importante es que transmita es la personalidad que tiene el libro, porque eso es un mundo completamente nuevo que crean los lectores. Es un mundo completamente diferente. Por ejemplo, los que crean mundos de fantasía son mundos que uno no los va a ver en la vida real, obviamente. Entonces, uno tiene que trabajar en pos de la personalidad que tiene el libro, que transmite eso, que aquí vean, entiendan que esta es la personalidad del libro, esta es la personalidad del autor, a veces ni siquiera se chocan, a veces sí, Y a veces no. tú como persona que también lee, ¿te ha pasado alguna vez de leerte el libro y decir, no estoy de acuerdo con la portada que han elegido porque considero que no representa el libro, la historia o la personalidad? Sí me ha pasado, de verdad, a Andrés no le pega nada de colores pasteles, disculpa. Sí me ha pasado porque a medida que uno trabaja diseñando, ilustrando, uno entrena mucho lo que es el ojo. Entonces uno sin querer está todo el tiempo viendo detalles. Por ejemplo, yo ya no solo veo una portada en sí, sino que ahora veo todos los detalles. Así que a veces me leo un libro y después veo su portada y yo digo, o sea, la portada no tiene nada de malo en diseño o en composición, pero siento que pudo tal vez trabajarse de otra forma para que transmitiera mejor eso. Un ejemplo fue el libro que salió, de hecho, creo que salió el año pasado, si no estoy mal, es Quicksilver, un libro de fantasía, que su primer diseño de portada no me gustó. No me gustó El, porque o sea, el uno, no Brimstone. el primerito, el primerito que salió, la primera edición, que tenía obviamente al personaje masculino, pero yo veía los detalles y yo decía como que, o sea, entiendo que es fotomontaje, pero siento que se pudo trabajar mejor, porque hay detalles que lo veo como que muy falsos o que no sé, están como muy puestos ahí y siento que para el tipo de historia que es, se pudo haber hecho tal vez otro tipo de portada. Tal vez sí Y ese, con fotomanipulación, pero en ese caso es fantasía, pura y dura. ujú, exacto. Entonces, lo que son historias de fantasía, digamos que hay tela que cortar, porque puedes trabajar tanto con diseño de imagen, puedes trabajar ilustración, puedes trabajar solo que se ve el título, pero de un diseño muy, o sea, que atraiga, tipo como La vida invisible de David LaRue.
Ujú. que fue de los libros que cuando yo leí y vi la portada dije, o sea, es solamente el título con unas estrellas, pero siento que cuadra tanto porque es una historia que no te cuenta solo la vida de un personaje, sino muchas cosas, mucho lo que es la mortalidad, el saber, el recordar, el dejar una huella, o sea, saber que exististe, o sea, muchos detalles así. O sea, yo, por ejemplo, una portada que recuerdo mucho que no, o sea, la vi y dije, no sé muy bien qué me transmite, es la portada de La Asistenta. Y hay mucha Mm. gente ilustrada que dicen que está muy bien porque muestra el este de la llave y tal, pero yo como lectora la vi y dije, "Meh, no, no me, la portada en sí no me hizo comprar el libro". Mm. Sí, eso puede pasar a veces. Porque entiendo, por ejemplo, a mí también me pasó cuando vi por primera vez La Asistenta. Yo Ujú. dije, ok, entiendo que se trata como que alguien, una mujer, obviamente, que está como que, o sea, en serio viendo lo que hacen los demás. Pero después que leí la sinopsis, yo dije, ah, ok, es un thriller. Pero lo que pasa es que como que te confunde un poco porque puedes pensar que es como alguien que está como observando en secreto a otras personas. Es lo que uno piensa. Yo me imaginaba O eso que fue. enterrado. Al ver la llave y Sí, todo, pensaba que estaba encerrada y secuestro. exacto. Porque en realidad el diseño no está mal. Si vamos al caso, No, no, el composición está muy bien. ujú. Pero la primera vez que yo la vi, yo sí dije fue, ¿será que una mujer que resuelve un misterio, algo así? Dije yo, porque como veo que está viendo a través de la llave, asumo que es que está viendo lo que los demás ocultan. Eso fue lo que yo pensé. Pero después leí la Claro. sinopsis y yo, ah, ok, bueno, tal vez pudo ser diferente. Ok. La Lo que autora pasa es que, interpretado. sí, lo que pasa es que hay que entender que cuando son libros de ese tipo que son sacados directamente de editoriales, esas decisiones no la toma el diseñador ni la toma el ilustrador. Esas decisiones las toma el director de arte. Ujú. Porque cuando se hacen Y el autor. trabajos, bueno, a veces al autor ni siquiera se le pregunta. A veces el autor ni sabe cómo va a ser la portada hasta que la ve. Hay momentos, ¿por qué? Porque como llega la editorial, se firma el contrato, en sí es un producto en el que la editorial está invirtiendo. Entonces, para ellos poder asegurarse, ellos hacen mucho estudio de mercado, qué está funcionando en el momento, qué es tendencia, qué transmite. Entonces ahí es cuando el director de arte escribe todo y él lo que le hace al diseñador es pasarle las pautas, lo que es el briefing, tipo, oye, queremos que la historia transmita esto, incluye estos elementos, tiene que tener esto, es una historia así, es una historia así. Es lo único que le pasa es la información. En esos casos, el ilustrador o diseñador ni siquiera a veces habla, nunca se pone en contacto con el autor a veces. Ujú. Entonces, lo que él es recibir la información, empezar y mandar imágenes para que directamente la editorial escoja cuál se queda. Y la que se quede es ahí. Entonces, Claro, ahí pero hay que entender. Ujú. en ese punto, o sea, nosotros al ser una editorial, yo personalmente y Miguel hemos llegado a la conclusión de que aunque nosotros seamos los que invertimos en el proyecto es del autor y el autor tiene que poder saber cómo va el proceso, tanto de maquetación, de ilustración y demás. Obviamente, la decisión final, por decirlo así, la lleva la editorial, pero el autor también tiene, creemos, derecho a ver cómo va el proceso. Hay autores que te dicen, no, mira, no sé ni cómo lo pondría yo, porque no tengo ni idea de cómo haría la portada, todo tuyo. Y otros que dicen, pues me haría ilusión hacer, o sea, formar parte de la conversación y ver cómo llevar esto de una forma en la que todos salgan contentos, porque al final va a ser su libro siempre. Entonces, Sí, te hay entiendo. Lo que pasa es que sí es muy diferente cuando es una editorial más pequeña a cuando es una editorial más grande. Porque la editorial pequeña tiene esa ventaja que tú puedes ir de la mano con el autor.
porque puedes ver que él sea parte del proceso y todo. En cambio, las editoriales grandes tipo Planeta, tipo Penguin Random House, que tienen tantos autores dentro de su nómina, que tienen no solo hacen nuevos libros, sino que están sacando nuevas ediciones, también hacen ediciones de clásicos, hacen esto, hacen aquello, o sea, tienen tantas cosas que si ellos dicen si nos ponemos con cada autor no damos abasto. Claro. Hay momentos en que sí incluyen al autor, por ejemplo, autores que han generado una comunidad masiva, ellos deciden trabajar para que eso traiga mejor a la audiencia, porque el autor comparte, ay, vamos a ver la portada, ya me mostraron el boceto, ya hicieron esto. Todo se basa en cómo se dejan las cosas en el contrato con el que se firma, porque ahí explican si el autor va a tener cierto control sobre su obra, si no lo va a tener, todo eso queda bajo contrato y lo que firma el autor es lo que él está aceptando, tal vez debido a sus circunstancias, porque el mismo autor dirá, oye, es que no tengo tiempo, o yo no sé nada de diseño, o no tengo ni la menor idea de lo que necesita esa portada. Y a mí me encanta mi historia, pero no sé lo que necesita la portada, entonces prefiero dejar en manos de ellos. O otros que si tienen conocimiento o si saben lo que quieren, o para usted de contar y dicen, no, pero yo quisiera formar parte del proceso creativo. A mí me gustaría tener una reunión, que también buscar, incluso el mismo, a veces los mismos autores buscan y dicen, yo quiero trabajar con este ilustrador. Ujú. Yo quiero que este ilustrador me haga la portada. También eso pasa. Sí, sí, a veces pasa. Comenta Mariví que le da la sensación que es una portada de bestseller, que lleve el nombre del autor a igual tamaño o mayor que el título, no le llama nada. Claro, es que en ese caso vende más el autor que el propio libro. O sea, te vas a comprar el libro que sea porque lo ha escrito Rebeca Yarros. Sí, así es. Y es porque así funciona. Por ejemplo, un claro, por ponerlo, es Brandon Sanderson, que en todos sus libros, lo más grande que vas a ver es el nombre de él. ¿Por qué? Porque ya la gente conoce su pluma, sus historias, entonces cuando la gente ve el título dice, yo ya sé que es bueno porque lo escribió él. Y ya, no se van por otros detalles porque dicen, no, porque yo ya sé cómo él escribe, me encantan sus historias y todo. Veo el nombre, me lo llevo. Claro. Sí, a ver, sí que es verdad que en ese campo sí que se sabe muy bien quién es un escritor ya famoso simplemente por el tamaño de la letra, pero aún así sí que es verdad que cuando ya en la portada te pone bestseller New York Times o cosas así, es como que la portada es más simple. O sea, ya no te ponen tanta cosa porque ya saben que eso va a vender. Entonces la portada es mucho Sí, más simple, no tiene tantos detalles, no tiene tan... Como que no se sí, esfuerza. porque a veces porque no son ediciones, o sea, sigue siendo la misma historia, pero cuando Ujú. ya es bestseller es que hay tantos ejemplares publicados, entonces ya es como que lo dejamos como más simple porque ya la gente ha escuchado este libro, ya lo conoce, ya lo ubican por estos detalles, por este autor, entonces ya lo más importante es que ya se logró vender, ya generó su fama, ahora dejamos que la fama hable por el libro. Exacto. Eso pasa cuando hay un libro que está muy nuevo. A diferencia, cuando un libro está por salir nuevísimo al mercado, sí, sí, ahí se trabaja una portada que llame la atención, que transmita género, sobre todo si es un autor muy nuevo, que está Mm. por debutar por primera vez, la portada se trabaja diferente. Por eso es que a veces vemos que en una primera edición la portada tiene un montón de detalles, todo, pero en una edición especial la portada es más sencilla. Ya, porque ya vende sola. O sea, es una edición especial de un libro que ya ha vendido. Exacto. Por ejemplo, algo que me pareció interesante fue para los libros de Anna Hugh, que son la saga Twist, que es Twist Love, Twist Hate, Twist Crop, Twist Lights. La primera vez que yo vi las portadas, literalmente eso es un diseño de portada súper sencillo, porque no lleva ni fotografía ni nada, es un diseño de portada en color degradado con su título. Es lo que se le conoce como tipográfico. Lo que cuenta es el título. Cuando yo me leí los libros, yo no esperaba encontrarme con lo que me encontré. De verdad que yo ¿En no qué sentido? esperaba nada de eso. Que yo no me los he Entonces, leído. Sé de qué van, a ver, pero no me los he leído.
Sí, sobre todo lo que es el primero, yo lo que dije fue, mi impresión es después que en la edición especial tiene cantos tintados en flores. Mm. Yo no, no, Claro, es que yo me pasó lo mismo, yo no los leí tampoco, pero por ejemplo en la saga Powerless, tú ves las portadas de las ediciones especiales y no te transmiten qué es. O sea, fantasía, a lo mejor, no sé exactamente, porque tiene una espada, ya está. Pero yo, viendo solo la portada, no sabría decir o sea, qué género tiene. Entonces ahí confunde. sí, esa parte. No sé si soy yo o se ha quedado pillado. ¿A mí me veis? Ah, ok, ya. Se detuvo un Ah, momentico que se me habían vale, desconectado los auriculares. vale, vale, perfecto. Sí, porque es como Eh, decía, cuando una historia ya se hace muy viral, ya el diseño no es tanto porque, ay, queremos atraer nuevos lectores y conozcan esta historia, sino de que ya la gente conoce esta historia, vamos a darles una edición diferente de esta historia. claro, porque al final, o sea, yo, por ejemplo, me incluyo, soy una de esas personas que hay veces que el libro no lo conoce en la primera edición, sino en la edición especial. Y yo llego a la edición especial sin saber realmente de qué va el libro. Porque hay veces que esas Sí, ediciones especiales ni siquiera tienen una sinopsis por detrás, no tienen nada. Entonces llegas y dices, vale, yo me fío de las reseñas que hay, pero no sé de qué va el libro. exacto. O sea, yo, por Sí, ejemplo, de Roses y no, de una Sangre y cosa, Ceniza. Sí, pero la de Sangre y Cenizas creo que es la de Poppy, que está la edición especial con las ilustraciones de Gonzalo. Yo no a mí me me leí encanta ese las diseño. ilustraciones. Me cogí los dos ejemplares que hay ahora de los tres, o sea, de los libros edición especial, y yo no sé de qué va, pero los cogí simplemente porque la portada me encantaba. Y no Sí, sé por qué. ahí es como más fácil tú poder entenderlo porque las ilustraciones, por ejemplo, la apariencia de los personajes ya te van diciendo algo. Por ejemplo, en el primero de la edición especial ponen a Poppy con su El vestido blanco. vestido, su velo, todos esos detalles alrededor, ya te van diciendo, esto trata de o de reino, princesa, fantasía, algo trata. Igual en la segunda que ponen a Hawk con su traje, con la capa, que es todo. Entonces, esos detalles ya te van diciendo de qué es el género. Y a mí personalmente me encanta el trabajo de Gonzalo Nart, o sea, a mí me encantó la edición que hizo para un reino de carne y de fuego y ceniza, perdón, reino de fuego y ceniza, y los que hizo para el príncipe cruel. Me encantaron esas Claro, pero ahí ediciones. en esas dos ediciones va en contra de lo que comentábamos antes. La edición inicial es bastante sencilla y la edición especial es a todo color, con ilustraciones que cubren entera la portada, la contraportada, todo. Y va justo en contra de lo que hablábamos antes. Sí, porque todo depende el efecto que haya generado ese libro. Por ejemplo, las historias de fantasía, es como decía, las historias de fantasía dan más tela que cortar. Porque la primera portada puede ser una portada fotomanipulada, o sea, con fotografía, con diseño, ajá. Pero la segunda da más, porque la gran mayoría de las personas que leen romantasy son mujeres. Entonces, como leen romantasy, quieren ver el rostro de los personajes. Ya se lo imaginan y empiezan a hacer fanart, y eso es algo que pasa mucho. Se hace fanart, se hacen los mismos ilustradores o mismos lectores hacen escenas por su cuenta, entonces las editoriales dicen, ya a la gente le gusta esto, así que vamos a dárselo. Entonces Claro. ahí es cuando la edición especial es algo que te dice, oye, es una edición especial porque la cubierta es ilustrada por completo. Trae ilustraciones internas, trae ilustraciones en el inicio y el final del libro. O sea, eso es lo que hace más especial porque es una historia de fantasía. En cambio, con historias que son más tipo tirando thriller, tirando al misterio, la parte de edición especial depende mucho es qué tanto
ha generado impacto esa historia, porque no a todo Bueno, lector les gusta el misterio o el suspenso. Por ejemplo, yo ya. estoy muy clara que en la siguiente edición de Alchemist va a ser algo ilustrado porque a todo el mundo le encantó ese libro, le generó un impacto y es una revolución en la comunidad BookTok. Entonces yo digo, esa cuando saquen su edición le van a poner ilustraciones, ténganlo por seguro. Yo tengo la sensación de que no hicieron la edición ilustrada por que no sea muy evidente que es un fanfic de Harry Potter. Porque claro, la chica iba a ser Hermione y el chico Draco, o sea, literalmente. Entonces yo creo que tiraron por no hacer ilustraciones precisamente para separarse un poco del fanfic, creo. Sí, bueno, lo que pasa es que no toda editorial apenas va a sacar un libro nuevo y él de una vez dice, ¿sabes qué? Vamos a meterle de una vez ilustraciones. O sea, no todos optan por una vez jugarse porque ya de por sí Alchemist es un libro muy pesado. Es un libro muy pesado. Entonces, ya por el hecho de ser un libro grande, ya genera costo. Entonces, meterle más detalles es donde uno tiene que empezar, será con lo primero, lanzándolo de una vez al mercado. Claro, pero por ejemplo, el tema del coste es una cosa que también hablábamos en un directo con el tema de los libros de acotar estos que van a salir nuevos. No sé cómo están por ahí, pero por aquí el libro que va a salir ya de ya, creo que estaba en 26, 28 euros. Juraría. Y el siguiente, pues más. Y lo mismo pasó con de Sangre y Cenizas, que el último que ha salido hace poco, que también venía muy caro. Entonces, claro, si ya el de tapa blanda viene muy caro, meterle una edición especial, tú ya sabes que va a subir de los 30. Entonces, ¿qué dices? Mira, si voy a pagar, prefiero pagar por una cosa que me venga con una ilustración preciosa y demás, que pagar simplemente 26 euros por un libro con los cantos blancos y una portada que no es ni bonita. Entonces ahí la gente, yo creo que hay muchas veces que se espera directamente a la edición especial. Sí, Y habrá mucha gente pendiente de la edición especial de Alchemist, por ejemplo, lo comentabas tú. sí. Sí, esas son cosas que se estudian porque por algo las editoriales tienen su departamento de mercado, de marketing, porque ellos estudian cómo funciona la mente del lector, qué es lo que más les atrae al momento. Por ejemplo, a mí personalmente, algo que no me gusta es cuando el libro tiene una adaptación y le ponen como portada es el póster de la adaptación. A mí eso no me gusta, A mí tampoco. a mí no me gusta. Y claro, yo No, entiendo que lo hace, parece un es libro de porque estos que tienen fotos del rodaje y demás. sí, claro, yo entiendo que lo hacen porque es para las personas que vieron la película y ven el libro y dicen, ah, está basado en un libro, ok, vamos a leernos el libro. Entonces, yo entiendo que se hace por eso. Pero a mi gusto personal, no me gusta. No me Yo creo gusta. que son puntos separados. No habría, o sea, tú puedes poner en el libro de la adaptación de este me pasó con El verano en el que me enamoré. Yo no me leí los libros en su momento, me los quise comprar a posteriori y solo encontraba los frames de Belly así en la piscina, no sé qué, no sé cuánto. Y al final compré una edición de bolsillo simplemente por no tener esa portada, porque era horrible. O sea, para mí, no. Porque el día de mañana hacen otra adaptación distinta, le cambian a los personajes y, por ejemplo, los libros de Harry Potter que los tenías con Daniel Radcliffe, ahora que va a salir una serie nueva, ya no tienen sentido. Sí. Entonces, comenta a Mariví, a mí tampoco me gustan, excepto la de Campus. A todo el mundo le encantó Campus. Está en el momento. Sí, el Prime Video sabe adaptar un buen libro. Sí, sí, sí. Están en el momento de hacerlo. Pero claro, es lo que decías tú, lo de las portadas al final es como no separar lo que es el producto libro y el producto película o serie. Es como unirlo todo en el mismo mundo cuando realmente no lo son. Y seguramente el libro Sí. sea antes. No, sí, porque, por ejemplo, am,
hay que entender que a veces las adaptaciones no son totalmente como son en el libro. Entonces, cuando lo que hacen en el mercado es que simplemente le están diciendo al público que no se ha leído el libro, es que te gustó la serie, mira, aquí está el libro, ubícalo, aquí está el libro, y se basó la serie, léetelo. Pero ahí es donde entra un conflicto que a veces está el que ve la película y lee el libro y dice, pero es que le cambiaron muchas cosas. Y hasta el que se leyó primero el libro, se vio la serie y dice, me gustó cómo adaptaron esto, cambiaron esto, pero me gustó cómo adaptaron esto. O sea, es cosa de perspectiva. Mm. Por ejemplo, Igual que a hay mí mucha, me pasó, ajá, igual que hay mucha gente que ve la película y no se lee el libro, y sucede al revés, que ha habido muchos libros que me he leído que me he negado a ver la adaptación. Entonces no quiero una portada con esos personajes porque no quiero ver esa película. Quiero quedarme con mi imaginación de cómo son los personajes. sí. Por ejemplo, algo que me ha gustado mucho y es como que el boom de adaptaciones es la de los Juegos del Hambre. Porque cuando salió los Juegos del Hambre, eso fue una revolución. Yo, por ejemplo, cuando salió yo era pequeña, o sea, tenía como unos 11 10 años más o menos. Entonces, yo no sabía que estaba basado en un libro. Yo no sabía. Fue después que me di cuenta, oye, está basado en un libro. Y cuando vi las portadas, y al sol de hoy sigo viendo las portadas, es que nunca les pusieron las portadas de las películas. Sí, hay una, ¿eh? Hay una que sí que Una. tiene a Katniss y Pita. Sí, lo vi hace poco, de hecho. No me, o sea, yo prefiero igual que las de Crepúsculo. La de toda la vida es la de la mano y tal. Pero también tienen alguna de los libros, o sea, de las películas. Las ediciones que yo he visto siempre son con la imagen del cinzajo, o las Sí, primeras que tuvieron. Y bueno, a mí personalmente me gustan porque lo que es los libros de los Juegos del Hambre, sobre todo lo que es el libro 2, lo que es el libro 2 es muy, muy diferente a lo que fue la película, porque te mencionan un montón de detalles, un montón de cosas de lo que es el universo, de los Juegos del Hambre, lo que es también la rebelión. Entonces, ves la película y te das cuenta de ese detalle, pero lo bueno fue que pudieron separar, aunque fue una buena adaptación, aunque me gustaría que algún día saquen una serie para dar todos los detalles y cosas, fue una buena adaptación. Dejaron como eso de separar de que el que le gusta el libro, que se lea el libro, el que le gusta la película, que se vea la película. Esto está exacto. adaptado en esto, pero son dos cosas diferentes. Totalmente de acuerdo. A ver, ¿qué estaba buscando? A ver si lo encontraba. Pero es distinto si lees primero los libros, notas la esencia. Si ves primero la serie o peli, que tienes muy visualizado los personajes y escenas, puede estar o no. Claro, pero hay mucha gente que prefiere ver primero la serie porque te quitas el estrés de saber cómo va a terminar y luego te lees el libro mucho más tranquilo. Yo, por ejemplo, al revés. Si yo me lo leo antes, o sea, si me veo la peli antes, es posible que ni me lea el libro. Sí. A mí también me pasó, por ejemplo, cuando está recién nuevo los Bridgerton, que estaba saliendo la primera temporada y estaba entrando la segunda, y yo supe que era basado en un libro, yo dije, yo me voy a leer los libros y después me veo la serie. Yo voy a hacer las cosas como es. Porque yo decía, no, porque es que capaz hay algo ahí que no estoy viendo, entonces me leí los libros completos, todos los 8 libros. Y después que estaba viendo la serie yo dije, esto no pasa, esto no pasa, esto me lo dejaron, esto me lo cambiaron. Con el verano en el que me enamoré, quise leérmelo a posteriori para marcar cosas distintas. De decir, para hacer un vídeo de esto pasa en el libro, esto pasa en la película, es diferente. Yo tengo el libro marcado entero. Entero. Y dije, no puedo hacer esto. Sí, Hay eso veces que pasa. tienes que hacer una opción y ya está. Estoy buscando las portadas de los Juegos del Hambre y no encuentro. Igual es un efecto Mandela y me creo que había unas portadas con ella con la flecha. Debe ser las portadas de las películas. Ya.
Maribel, que estamos congeladas. Yo a ti te veo bien. Tal vez puede ser el Y no, internet de ella. sí, puede ser. Porque Que yo creo que está en tormenta también por ahí. Y vale. sí, por aquí. Vale. Como lectora decías que tenías cariño a cada proyecto en el que trabajas. ¿Te cuesta separar la parte profesional de la parte fan? Pues la verdad es que no, porque cuando yo trabajo con un autor, no me estoy leyendo directamente su libro. No estoy leyendo todo el libro, los detalles de lo que es la historia, sino que estoy trabajando directamente con la esencia del libro. Pero al ser lectora, sí me ayuda a tener un ojo crítico porque me dice, me pongo en contacto con esa parte que dice, si yo fuera, estoy en una estantería o estoy viendo en Bucalibre o en cualquier página donde yo compro mis libros y veo la portada, quiero que me atraiga esa portada. Entonces trabajo en mi parte diseñadora, ok, trabajamos en base al género, trabajamos en base a esencia, colores, composición, vamos a ir armando. Pero mi parte lectora va metiendo ese ojo crítico, como que, ¿qué me está diciendo esta portada? ¿Está transmitiendo eso? ¿Me está diciendo que es el libro? Entonces no tengo esa parte fan porque no he leído el libro completo. Pero esa parte me permite ser objetiva, como entender lo que está pasando en la mente de un lector. Seguro si algún día trabajo con alguna de las escritoras que me gustan, capaz sí me va a complicar dejar de lado la parte fácil. Claro, porque en parte tu parte fan te ayuda a ver lo que tú querrías ver en una portada, ¿no? Sobre todo si son géneros que yo tengo a leer. Por ejemplo, si son géneros tipo romance, cozy mystery, romantasy o misterio con romance, cosas así me ayudan a hacer crítica. En cambio, cuando son géneros que no tengo por costumbre leer, domina más mi parte de diseñadora es qué necesita la portada para que se transmita y llame la atención. Porque eso es lo importantísimo, tiene que llamar la atención. Claro, qué guay. Y decías que también leías libros, webcómics, series, anime. ¿Hay algún tipo de estética o universo visual que te influya mucho en ese sentido? Uno en particular, por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas de Makoto Shinkai, o sea, lo que es Your Name, El tiempo contigo, Suzume. Me gusta es que en ese universo hay mucha representación de la historia. Cuando Makoto Shinkai trabaja tanto en el anime como en la película, se cuidan mucho lo que son los detalles. Hasta los más pequeños se cuidan porque son partes que te están contando la historia. Entonces, eso influye mucho en mí de que yo quiero que cuando estoy trabajando en la portada o en la ilustración soy muy detallista. Quiero que los detalles estén contando una historia. Incluso los que no se perciben a primera vista te están contando una historia, porque forman parte de un todo. Entonces, eso influye mucho en mí. Por ejemplo, en los webcomics, al trabajar, veo mucho lo que son diferentes estilos de ilustración, cómo usar efectos de que ciertos colores pueden funcionar para escenas o transmitir estas emociones. Eso me ayuda mucho a tener como un abanico de opciones al momento de representar cosas, al representar una escena, al representar un momento en que incluso el personaje está muy tranquilo, pero está transmitiendo algo, que no sería solo ahí tieso. Creo que en los ejemplos que has dicho tú, por ejemplo, Your Name, el paisaje es súper importante. Y cosas que dices tú, realmente es un cielo, es un césped, es súper importante en toda la historia. Y en Suzume también. Pero claro, en una portada, a mí me pasa, yo alguna vez he ilustrado, ¿vale? Muy poquito, pero alguna vez he ilustrado poquitas cosas. Hay momentos en los que dices, "Bah, esto ya no tiene mucho tal, le doy un poquito de, o sea, lo hago un poquito así por encima, pero no me voy a parar mucho". Yo entiendo que tú en este caso sí te paras en cualquier punto de la ilustración para que tenga importancia, ¿no? Sí, por ejemplo, si el punto principal de la portada es un paisaje, hay que trabajarlo
en función de que el paisaje transmita algo. Claro, no significa que yo le voy a estar dando zoom todo el tiempo a la pantalla y poniendo el mínimo puntito blanco que nadie va a ver, no significa eso, sino que cuido que los detalles sí transmitan, que transmitan una emoción, que veas ese reflejo, esa luz, ese destello que te está diciendo algo que tal vez aún no sabes qué te está diciendo, pero tú lo sientes. Y es importante que te hagas sentir algo. Por ejemplo, la primera vez que yo vi Your Name, yo quedé encantada del universo de Makoto Shinkai. Yo quedé encantada de su forma de representar una historia que no solo los personajes, sino toda la ambientación te está contando esa historia. Y eso es muy importante porque hay momentos en historias que lo importante no es destacar a los personajes, sino destacar el mundo en el que se desarrolla el personaje. Entonces eso te ayuda mucho lo que es representar esos mínimos detalles en que la ambientación también está formando parte de esa historia. Es como el escritor cuando hace el world building, construir un mundo es un mundo que te ayude a la historia, no es solo, porque él está ahí porque está ahí, no, el mundo también forma parte de la trama. Claro. Claro, es que yo, por ejemplo, cuando hablas de Your Name, lo que para ti es Your Name, o sea, a mí me encanta. Pero yo, por ejemplo, siempre me acordaré de Estudio Ghibli. O sea, de hecho, yo llevo aquí a los del viaje de Chihiro. Em, Estudio Ghibli, en ese momento yo recuerdo que era como muy lento, muy pausado, pero iba enseñando muchísimos detalles. Hasta el bichito cogiendo las zapatillas, era súper detallado y demás. Y yo recuerdo que lo vi hace poco y decía, es que esto hoy por hoy no tendría el éxito que tiene actualmente, porque la gente lo consume todo muy rápido. Y le estarían poniendo en por dos la velocidad, porque ya es que va muy lento. En vez de pararse y disfrutar el paisaje, todo. Your Name, por ejemplo, también es lenta, por decirlo así, pero te permite apreciar todo. Y yo creo que se está perdiendo el pararse a ver una portada. Y lo que dices tú, ver la portada, ver el fondo, analizar, que la gente va directamente a la sinopsis. Y hay mucha gente que no se para a ver la portada realmente. Y es una pena. Con todo el trabajo que hay detrás de esa portada. Sí, por esa razón que cuando se diseña 3 segundos, en 3 segundos la persona tiene que decir, ¿sabes qué? Lo voy a agarrar, voy a voltear, me gusta, me lo llevo. O sea, Sí, a veces lo hacemos, eso sí, los ilustradores y diseñadores, ah, ponemos mucho de nuestra parte porque nos encantan los libros y no es solamente un trabajo por tenerlo, sino también porque le ponemos corazón a ellos. ha sido tiempo. Y Significa que nos esforzamos. Porque si solo fuera por vender, bueno, literalmente, bueno, pon lo que sea ahí y ve si le gusta a la gente, no. Claro. Sí, hay portadas que son obras de arte, o sea, y sabiendo todo el tiempo, porque una portada fácil te lleva días, no horas, días. Y Sí, sabiendo todo el todo, tiempo que hay sí, detrás, todo. es muy que no se aprecian. Y luego directamente se pone con el lomo en la estantería normalmente y ni se ve. Pero es triste. Pero sí. Y eso que es lo primero que se ve de la historia. Así es. Muy infravalorado ese trabajo. Vale. Pues vamos con la última casi. Si una autora autopublicada quiere cuidar la parte visual de su libro, pero no sabe dónde empezar, ¿qué consejo básico le darías? Le aconsejaría que tú que conoces, el primer consejo puede ser verlo desde dentro o verlo desde afuera. Ujú. Verlo desde dentro sería como tú conoces tu historia, tus personajes. ¿Qué quieres que sienta el lector o qué quieres que transmita tu historia? Y después está verlo desde afuera y decirlo tú. Imagina que no eres quien escribe el libro, sino que eres alguien que está viendo el libro. ¿Qué te gustaría que te llamara la atención de esa portada? Ahí podemos arrancar, porque por ejemplo, hay quienes de verdad no saben, o sea, dice, oye, es que de verdad no sé por dónde. Y bueno, ¿y dónde está la ayuda?
de que cuéntame lo que es tu historia. ¿Qué te gustaría representar? Por ejemplo, oye, a mí me gustaría representar, si es una historia, yo qué sé, si es de realeza, oye, me gustaría que se viera elegante, porque es una historia que eso juega mucho en el papel de los personajes. O si es una historia de misterio, oye, quiero que el lector sienta intriga, le sienta curiosidad. Entonces ahí podemos ir trabajando en base a eso. Porque ahí yo sé que hay autores que tienen una carpeta llena de todo como se imaginan sus personajes, el universo, los mínimos detalles, lo tienen todo. Pero hay otros que no, porque se han centrado más en desarrollar su historia que en pensar en esos detalles y está bien, todo el mundo es diferente. Pero ahí es donde está de conocerlo, conversar y ir poco a poco formando esas ideas, porque las ideas no salen así y ya un cajoncito, quita la idea, ya está, ¿no? Se construyen poco a poco. Claro. A ver, sí que es verdad que hay muchos autores, y me ha tocado trabajar con algunos, que ya no es solo que no saben cómo ven a sus personajes o cómo ven el mundo, sino que tienen miedo a expresarlo. El miedo a lo que yo estoy diciendo a lo mejor es una tontería y el ilustrador me va a criticar, me va a no sé qué, y es realmente es tu historia, es tu imaginación y hay que expresarlo. Igual que lo has escrito, expresarlo en dibujos. Y hay mucha gente que te tiene el decir, tú eres la profesional, tú sabes dibujar, dibújalo como tú quieras. El famoso síndrome del impostor, pero también incluso para contar tu historia a un ilustrador. Existe. Sí. Sí, por ejemplo, es normal, es muy importante tener comunicación directamente. Hay algo, y es más importante ahora porque ¿qué sucede con el tema de la inteligencia artificial? Hace que el autor, está bien, hace como una portada, como que él para plasmar su idea, lo que está corriendo aquí arriba. Y va con el ilustrador o el diseñador y le dice, esto es lo que yo quiero. Y hay un montón de detalles ahí que no, con la imagen, que oye, es difícil comprender de una vez que estás buscando. Entonces dice, esto es lo que yo quiero. Entonces ahí es donde hay que poner pausa un momento y preguntarle, ok, explícame un poco tu historia, de qué va, qué es lo que tú buscas representar en la portada. Y él te lo va explicando, ok, si es una ilustración, qué estilo de ilustración, porque eso también juega mucho. Porque a veces un autor contrata a un ilustrador porque le gustó una ilustración que le hizo, pero le pide, pero yo quiero que la ilustración que me haga sea realista. Pero el ilustrador no trabaja realismo. Ya. Y entonces no se lo dice y el ilustrador va trabajando todo y después cuando tiene la ilustración final dice, ok, pero yo la quiero en realismo. Y todo el trabajo ha sido para nada porque el ilustrador no hace eso. Exacto. Por ejemplo, eso me pasó recientemente con unas autoras. No es directamente libros, es más que todo un libro enfocado en lo que es ayuda de Teresa. Y ellas me enviaron hecho con inteligencia artificial de lo que buscaban para la portada. Yo directamente cuando vi la imagen y me explicaron el género, yo digo, entiendo que quieren es tener representado un elemento en específico, pero la imagen que me han dado representa lo que necesita la historia, no representa lo que necesita la historia. Ujú. Entonces empecé a trabajar, empecé a armar la idea, si se bien, daron, les gustó, cambiamos algunas cositas, ok. Trabajé toda la ilustración, se las envié y después me dijeron que ellas esperaban un acabado más realista. Ujú. Y yo les dije, bueno, ese estilo se puede hacer, pero requiere más trabajo. Y además tiene una cotización mayor al precio que ya les había dado. Claro. Ella me dijo, ay, ¿cuánto costaría con ese estilo? Y les dije, pero entonces me dijeron que no hiciera los cambios
Y bueno, yo terminé la portada, se las envié, pero después me dijeron que como no fue el resultado que esperaban con el acabado realista, no iban a usar la cubierta, no iban a usar la portada. Y yo, oye, me cayó como balde de agua fría, porque dije, bueno, está bien, a mí me pagaron el trabajo, pero es como ese sentimiento de que, oye, me esforcé y no sé abusar. Así que lo que yo les sugerí fue que yo sé que me mandaron una referencia hecha con inteligencia artificial y busqué representar fue el elemento en sí, pero con un aire más tranquilo, más que transmitiera calma, algo más amigable al ojo, porque la imagen que a mí me enviaron, en realidad si yo lo hacía de esa forma era demasiado saturada. Ujú. Y el libro que ellas trataban era sobre guías para hacer terapias para personas que buscaban análisis de las relaciones que tenían, cómo sanar heridas generadas por parentescos, X cosas. Entonces yo busqué más un ojo que fuera transmitiendo ese arte como de sanación, colores suaves, que transmitiera eso, que transmitiera algo que, oye, es algo que me transmite calma, me transmite paz. No siento que me están abrumando con todo un montón de detalles. Y así lo trabajé. Pero ellas buscaban algo más realista, más lleno de detalles, más cositas. Entonces les dije, sí, se puede hacer, pero es más costoso, requiere más tiempo. Y bueno, lo que les sugerí es que si optaban por no hacer la cubierta, por no usarla, podían hacer lo siguiente. Podían usar esa como la primera para mostrar su libro al mercado, a ver qué tal lo recibió su audiencia, y después hacer un rediseño con el acabado que ellas querían. Ujú. Fue Y lo lo que les aceptaron. sugerí profesionalmente. Y lo aceptaron. Pues la verdad, no sé. Les envié el correo, pero no recibí respuesta. Eso fue lo que les sugerí, porque yo decía, bueno, no les puedo obligar a que lo usen. No la puedo obligar. Pero Sí, sí les aunque sea puedo sugerir que lo... promocionarlo en Ajá, redes. exacto. Para que sea como que la primera cara que vea la audiencia y después, bueno, más adelante se hace un rediseño. Claro. Bueno, tu trabajo lo hiciste y con toda la profesionalidad le sugeriste algo. Si ellas no lo quisieran hacer, ahí no podías meter. Exacto. De A hecho, ver, pronto voy a publicar cómo quedó la cubierta. Yo, de hecho, estuve muy orgullosa del acabado porque fue la primera vez que yo en una portada trabajaba directamente un paisaje. Y no sé, me gustó mucho cómo lo hice, entonces igual lo voy a publicar para que vean cómo quedó, tú para es que tu no se trabajo. vaya a usar. Claro. Bueno, pues estaremos atentos a tus redes sociales para verlo también. Vale, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta para Dani, para luego dejarla ir a comer a la pobre chiquilla. Y si no, pues cerramos el directo. No sé si hay alguna cosa también que tú creas que ha quedado por hablar, que quieras comentar, ofrecer tus servicios a autores, lo que tú consideres. Bueno, vamos a ver si alguien hace una pregunta y si no, bueno, aquí me vengo esperando el pase publicitario. Lo que le comenté también a Silvina, que luego tienes que hacer un speech para intentar venderte como ilustradora y que así la Mira, eso gente es que el creativo en todas sus ramas, le cuesta saber venderse. Yo creo Uno, que hoy por hoy que, nadie se siente cómodo vendiéndose. exacto, es complicado porque tú como creativo sientes cariño por todo lo que haces, ya sea que escribas, dibujes, diseñes, hay algo muy bonito que sientes porque hay como una parte de ti en todo. Entonces sientes que tienes que ofrecerlo como que si fuera un producto así, entonces como que, ay señor, ¿qué hago? Porque es como No, que pero muy amor a las cosas. Aquí alguien lo tiene de una nosotros, pregunta. pues, sí.
Para una novela de fantasmas y una medium, ¿qué supongo que dice que pondrías? Ah, Una dice que novela de pondrías. fantasmas, una ouija, ¿no? Bueno, ¿qué portada utilizarías? Ok, cuando hablamos de temas, yo personalmente no trabajo con lo paranormal por personal, cosa personal mía, pero si fuera algo así, hay dos formas. Bueno, si vamos al caso hay muchas, pero para ese tipo de género puedes trabajarlo con fotomanipulación o con ilustración. Con la fotomanipulación podrías usar elementos que dieran el ambiente a lo paranormal. Por ejemplo, si estamos hablando de asuntos así, cosas con las que los relaciona, por ejemplo, esferas, temas así, pueden ir generando elementos o igual con el tema ilustrado puedes colocar elementos donde el foco principal sea el título y los elementos que forman la historia estén alrededor. Eso es lo que se le conoce como estilo ornamental, que tú vas colocando esos elementos que forman esa historia como para no ser como que tan drástico. Puedes hacerlo así o de una vez ser directo y usar el estilo de fotomanipulación donde el foco principal sean esos elementos paranormales con el título. Otra pregunta, está bien adelante. No, supongo que con ornamental te refieres a que, por ejemplo, sería una mesa en la que pondrías una esfera de estas de tal, una carta de tarot, o sea, sería como algo así, ¿no? Dejando pistas. Ornamental puede ser, aquí tengo un ejemplo, una portada que yo trabajé. Ornamental es Eh, cuando, de Sara, ¿verdad? La tengo en sí, casa el libro. bueno, esto es el ornamental. El ornamental es cuando se crea todo en base a lo que va el libro. ¿En qué aspecto? Si es una historia que juega mucho, por ejemplo, en este caso, que era un Dark Academy, se colocan elementos clave. Por ejemplo, en el caso del tema paranormal, puedes hacer algo así. No necesariamente tienes que ir encerrado en un cuadro, pero puedes colocar de foco el título y colocar elementos, aunque parezcan sueltos, forman parte de la historia. Por ejemplo, la esfera, un mazo de tarot o otro elemento. Lo que pasa es que yo no, no trato con ninguna de esas cosas, pero sí sé lo que la gente usa, así que bueno, es una idea que puedo dar. Y tranquilo por la pregunta, no hay problema, no sabían. O sea, el libro ese lo compré, que es una chica de Zamora, no sé si era. Es Sara Contreras, que tiene la noveleta en Amazon, por si lo queréis comprar, está ilustrado por Dani, ahora lo sabemos. De hecho, me lo leí en 2, 3 horas. Es súper rapidito de leer y está súper bien, la verdad. Sí, es También es un como libro Dani, corto, pero más cortito. más cortito. Para el que no quiere pasar por las 900 páginas de Alchemy, bueno, tiene la novela de Sara. No, no va exactamente lo mismo, pero también es una especie de fanfic. Vale, pues no sé si hay más preguntas y si no, pues también quería hacerte yo una pregunta. ¿Qué consejo te darías a alguien que quiera empezar en tema de ilustrar? Que arranque por lo que le gusta, que empiece, incluso si no sabe mucho, que empiece con lo que ya sabe. Por ejemplo, yo no soy experta en todo lo que hago, yo cada día aprendo. Y es importante que entiendas que el proceso es parte de eso. No importa si no sabes dibujar cuerpo entero, está bien, dibuja puro rostro, empieza por ahí. O no sabes dibujar rostro, ok, dibuja elementos, no importa. Muchas cosas se pueden usar para representar una historia. Y a medida que vas avanzando, tienes ganas de aprender más y ahí vas. No sientas que tienes que saberlo todo de una vez perfecto para poder empezar. Todo es tener el deseo y dar el primer paso. Ya sea que te guste hacerlo con fotografía, te gusta hacerlo con ilustración, o incluso si se te da bien el arte del lettering, o sea, del arte con letras, también lo puedes hacer.
porque hay portadas que solo llevan su título, pero son títulos muy bien diseñados, con una tipografía muy diferente, que no es así genérica, sino que es diseñada específicamente para ese libro. También puedes hacerlo, solo diviértete mientras lo haces. Exacto. Vale, pues como no hay más preguntitas, ¿cómo te venderías tú para quien no te conozca y quiera conocer de tus servicios? Ya no presentación, sino publicidad pura y dura. Ok, bueno, para conocer mis servicios pueden ver aquí mi fuente principal es mi Instagram. Publico mis trabajos, videos, mis procesos. Ofrezco servicios tanto de diseño en portada, tanto ilustradas como diseño gráfico, como diseño de fotografía, ilustración de personajes, escenas. Ahora estoy ofreciendo también maquetación para quien también busque un servicio más completo. Trabajo tanto para autores autopublicados, ya sea en físico, digital, con editorial tradicional, editorial independiente. Estoy abierta a diferentes géneros, claro. Hay géneros con los que no trabajo por gusto personal, pero lo que son historias de romance, fantasía, por romance, fantasía épica, misterio, aquí estoy yo. Estoy gustosa de poder trabajar con diferentes géneros de libros, porque cada proyecto es una oportunidad única para mí de conocer un nuevo autor, conocer un nuevo personaje, dar vida a ese libro, porque por ahora es un manuscrito, pero cuando le pones su portada, ella es algo nuevo en las estanterías. Entonces, ven, si quieres alguien, buscas a alguien que trate con cariño tu obra, te guíe, escuche tus ideas, te dé ideas incluso, aquí estoy yo para ayudarte, ya sea que vayas a publicar en 2 meses, al final del año, el año que viene, no hay problema, aquí con gusto estamos para ayudarte en cualquier de tus facetas, ya sea que quieras una portada, una ilustración para tu libro, o incluso hacer ilustraciones para mercancía, que yo sé que hay autores que les encanta hacer eso para sus lectores, aquí también estoy yo. Pues para no gustarte venderte, lo has hecho muy bien. Yo te compraba ya. Pues nada, muchísimas gracias por este ratito con nosotras. Nos ha encantado, hemos aprendido muchísimo. De hecho, en nada, o sea, ahora cuando terminemos aquí iremos un ratito a TikTok. Si quieres pasarte, eres bienvenidísima. Y allí solemos hacer un resumen de lo que hemos hablado aquí y luego esto lo subiremos a YouTube y demás. Y así intentar que todo el mundo conozca tu arte, porque te lo mereces y se lo merece tu arte también. Gracias, gracias por esta oportunidad. Me gusta mucho poder hablar así de lo que hago. A veces me cuesta un poco porque cuando le digo a la gente lo que hago me dice, ay, ¿y eso qué? Entonces quedo como que en blanco para poder explicar. Porque soy un artista. Sí, es como que... Y otros me preguntan, ay, ¿y la gente sigue leyendo? Sí, bastante. La gente lee mucho, te diría. Esa es pregunta. En fin, pues nada, esa gente fuera. Pero sí, sí, o sea, de hecho me ha gustado mucho todo lo que has dicho de los colores de las portadas y demás. Me lo voy a aprender para cuando vaya yo a alguna estantería, fijarme e intentar adivinar de qué va el libro simplemente por los colores que tiene. Ok, este es un tip. Pues nada, muchas gracias y esperamos que si en algún momento quieres volver a pasarte por aquí, nos dices, pues bien sea para enseñar una portada nueva o lo que sea, o para contarnos a lo mejor que de repente has escrito un libro. ¿Quién Nunca se sabe? El sabe. futuro es posible. Así que nada, aquí esto siempre va a ser tu casa y cualquier cosa que quieras volver a tener una entrevista, volvemos a hablar aquí de en pijama y una videollamada de amigas. Claro. Pues nada, muchas gracias entonces. Chao. Muchas gracias. A ti. Es una pijamada editorial. La pijamada editorial. La pijamada.